¿Sabes por qué es importante fomentar las inteligencias múltiples y hacerlo desde la casa, desde el colegio, entre ustedes? Te cuento. Descubramos. Descubramos. ¿Sabías que las inteligencias no son algo estático y que podemos practicarlas, estimularlas y mejorarlas? Ujú. Pero antes, hablemos un poco de nuestros cerebros. El cerebro se divide en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo. Y estos tienen diferentes características, de las cuales te voy a contar un poco. Bueno, en el hemisferio izquierdo se encuentran las habilidades, por ejemplo, del lenguaje y para una comunicación ya sea verbal o por escrito. Es decir, las posibilidades de leer y escribir. Las habilidades de este pensamiento tienen que ver con pensamiento crítico, con la capacidad de análisis, con la lógica, con las matemáticas, las deducciones y las clasificaciones. Y como te habrás dado cuenta, ahora en la escuela piden mucho que los alumnos y alumnas utilicen el pensamiento crítico. Bueno, pues para eso tenemos que trabajar sobre nuestro hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque entonces podremos argumentar nuestras posturas en la escuela, entre los temas, y luego tenemos el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho se leen, por ejemplo, se interpretan las imágenes y se le llama al hemisferio de las emociones. Y también permite comprender la comunicación verbal, los gestos, los movimientos del cuerpo, el tono de voz, las personas. Del lado derecho también se encuentra, por ejemplo, la posibilidad de recordar melodías. Si te gusta la música, pues por ahí. La imaginación, la intuición, que es, por ejemplo, cuando entendemos que esto me late que va a ser. Eso es intuición. Este lado también percibe los sentidos, ¿no? Entonces, con esto te podrás dar cuenta de una forma muy grande, no creas que es muy detallada, el funcionamiento del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, ¿ok? Se trata de que tú analices, por ejemplo, cuál hemisferio sientes que utilizas más. Todas las personas utilizamos los dos hemisferios, ¿ok? Solo que a veces unas cosas se nos facilitan más que otras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entender qué se nos facilita más y cómo podemos ayudar, por ejemplo, desde nuestras fortalezas a lo que nos cuesta trabajo. Y entonces ahora sí hablemos de inteligencias múltiples. Recuerda que nada es estático. Si nosotros trabajamos y mejoramos nuestras habilidades, nos irá mejor. Pero tomemos todas en cuenta. Y verás que si empiezas a hacerlo, pronto sentirás que es más fácil resolver las cosas y disfrutar también de otras actividades. Te preguntara yo, ¿qué es inteligencia? ¿Qué me contestarías? A ver, piensa. Bueno, ahora te cuento qué es. Es la posibilidad de entender, de tomar elecciones, de razonar, de resolver problemas, de hacer productos innovadores y creativos. También tiene que ver con entender a la comunidad, las culturas. El eje de todos ellos es el razonamiento. Un señor que se apellidaba Gardner habló de que hay muchas inteligencias, no solo dos como se pensaba, ¿ok? Habló de 7 inteligencias. La inteligencia lógico-matemática se refiere a las personas que tienen habilidades pues en el área de la lógica, de las matemáticas. Les gusta hacer cosas como clasificar, como trabajar en actividades como que son más abstractas. Y, por ejemplo, ¿qué actividades pueden suceder en el aula que tengan que ver con esta inteligencia? Bueno, por ejemplo, actividades de programación de cosas de computadora o de resolver cosas en la computadora que uno programa. Uso de rompecabezas. Resolver problemas.
hacernos preguntas sobre diferentes cosas y obviamente las actividades de mate. Después tenemos la inteligencia lingüística. Aquí se refiere a la posibilidad de pensar en palabras, hacer, por ejemplo, debates, defendiendo diferentes puntos de vista o problemáticas, discutir, leer, escribir, lectura de cuentos, presentaciones orales a los compañeros, escritura, por ejemplo, de diarios reflexivos, debates para defender temas. Ahora hablemos de la habilidad espacial, que esta se refiere a la capacidad de poder, por ejemplo, pintar, hacer mapas, hacer gráficas, dibujar también mapas, ¿no? ¿Y qué actividades te podrías encontrar? Bueno, pues utilizar mapas en la escuela para leer de qué se trata, hacer actividades con plastilina, producción y tomar fotos de videos y hacer cortometrajes. Luego hablemos de la inteligencia musical, que es la capacidad para acordarte de melodías y ritmos. Obviamente les gusta mucho escuchar música, tocar instrumentos, inventar canciones y ritmos y crear melodías, por ejemplo, para aprender conceptos, o sea, poner un concepto dentro de una canción. ¿Lo has hecho? Eso ayuda muchísimo. La inteligencia corporal kinestésica. Esta se refiere a la habilidad de usar nuestro cuerpo para expresar las ideas y las emociones, por ejemplo, la danza, la pantomima, jugar juegos de roles, los deportes, el atletismo, la actuación, hacer obras de teatro, ¿no? En la escuela podemos hacer manualidades, aprendizajes por descubrimiento, materiales como legos para construir, actividades relacionadas a la educación física, ¿no? Como juegos, saltar, deporte, ejercicios físicos, etcétera. Después vamos a la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, ¿ok? Nuestras propias emociones. Cuando estamos contentos, pero también cuando estamos frustrados o nos sentimos hechos a un lado o estamos emocionados, pero también podemos responder adecuadamente a estas emociones. No solo es darnos cuenta, sino responder adecuadamente a ellas. Reflexionar, por ejemplo, con nosotros mismos nos ayuda a mejorar esto, estudiar solos. También, por ejemplo, actividades que tengan que ver con la autoestima, es decir, hacer actividades que nos hagan sentirnos mejor con nosotros mismos. Leer también. Y ahora hablemos de la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es cuando podemos entender y detectar las emociones, pero de los otros, ¿ok? Y cooperar, ser empáticos con otros. Entender, por ejemplo, las congruencias entre los mensajes verbales y no verbales, porque a veces con el cuerpo no estamos diciendo lo mismo que con las palabras. Registrarlo y entenderlo es parte de esta inteligencia. Y aunque esto parece fácil, no necesariamente es muy fácil para muchos, ¿eh? Jugar juegos de mesa con otros, actividades de roleplay, por ejemplo, hacer tutoría entre pares en el aula, ayudarse, hacer clubes académicos, ¿no? Hacer ayuda comunitaria o hacer simuladores de escenarios. Ahora hablemos de la inteligencia naturista, que es la séptima inteligencia de la cual nos habló Gardner. Esta inteligencia tiene la capacidad o la habilidad, la persona que la tiene, de participar y relacionarse con otros, pero con otros en el medio ambiente, con mascotas, con planta, hacer huertos o jardines, actividades de limpieza en las diferentes áreas comunitarias, caminatas en ambientes naturales, por ejemplo, ver videos y películas y documentales que tienen que ver con la naturaleza, usar los binoculares, o el microscopio y el telescopio para poder acercarnos a objetos de la naturaleza. Estas fueron las 7 actividades que inicialmente puso Gardner, pero en los últimos años se han agregado otras inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia emocional,
Inteligencia emocional se refiere a la posibilidad de autocontrolarnos, de manejar cuando estamos, o sea, de manejarnos cuando estamos nerviosos, no explotar ante la posibilidad de algo, analizar lo que pasa, respirar y darnos unos segundos para calmarnos. Más o menos esto es. Y la inteligencia existencial, que es otra, son las personas que tienen habilidades, por ejemplo, para autorreflexionar y pensar de aspectos espirituales. Por ejemplo, sobre la vida, sobre la muerte, qué pasa, dónde vamos, qué creemos cada quien. La inteligencia creativa, otra más de las nuevas, no es solo de inteligencia creativa en cosas artísticas. Es aportar a situaciones nuevas desde la innovación, desde cosas creativas y diferentes áreas o diferentes soluciones que planteemos. Es decir, inventar nuevas propuestas y no las más lógicas que inicialmente se nos ocurren, ¿ok? Y luego tenemos la inteligencia colaborativa. Las personas que tienen este tipo de inteligencia son muy buenas para trabajar en equipo. Se integran, logran cumplir metas y objetivos. Antes del siglo XXI, fíjate que esto, si bien sí era importante, no tan importante como ahora es. Es muy importante entonces que trabajen sobre esta inteligencia ustedes. Y este video fue un breve recorrido por nuestros dos hemisferios cerebrales y las inteligencias múltiples. En el siguiente video te voy a dar tips y ejercicios que te pueden ayudar en cada uno, ¿ok? Y cómo podrías utilizarlos para poder mejorar o para poder entrenarte o para poder practicar más ellas, ¿ok? Lo que sí te querría decir es no limites las actividades a las cosas que te son fáciles, sino trata de hacer también las que no te son tan fáciles. Vas a ver que con la práctica lo logras y entonces empezarás a dominar varias áreas de las inteligencias. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale click a la campanita y hasta la próxima.